Buenos días a todas y a todos. No sé si me están oyendo bien. Perfecto. Muchas gracias, estimado representante Jorge Gómez. Muchas gracias por este espacio que nos está dando a los docentes universitarios, especialmente a los docentes universitarios de hora cátedra y docentes ocasionales. Yo soy docente ocasional de la Universidad Militar y quiero comentar algunas situaciones especiales con respecto a lo que está pasando, lo que está sucediendo o los peligros relacionados con los docentes ocasionales. También quiero agradecer al Foro Puedes por haber también ayudado en la realización de este evento. Resulta que cuando se crea esta nueva categoría de docentes, la categoría de docentes ocasionales, a través de la Ley 30 de inicios de la década de los 90, no se dijo que era un docente ocasional, pero se dijo que no era un docente ocasional. ¿Y que no es un docente ocasional? Un servidor público. Es decir, básicamente lo que se dijo es, va a haber docentes ocasionales que van a realizar ciertas actividades, probablemente actividades de docencia, actividades de investigación, actividades de proyección social, también actividades administrativas, pero en ningún caso van a ser reconocidos como servidores públicos. Es decir, esto en principio pues nos excluye de algún tipo de derechos, pero lo realmente grave es que también las universidades, al empezar a reglamentar las situaciones o las vinculaciones de los docentes ocasionales, también se han encargado de decirle a los docentes ocasionales que no son ni servidores públicos ni servidores privados. Con lo cual, los docentes ocasionales estamos en una especie de limbo jurídico, de limbo laboral, porque lo que recurrentemente nos recuerdan las universidades es que tenemos más obligaciones que derechos. Por ejemplo, los contratos de los docentes ocasionales por ley deben ser inferiores a un año o deben ser por obra o labor contratada, es decir, para suplir la necesidad del servicio que tiene en ese momento la universidad. Si sucede, por ejemplo, como la Universidad Militar, que tiene muy pocos docentes de carrera y muchos docentes ocasionales, se cuentan creo que 130 o 132 docentes ocasionales, lo cual habla de un déficit de docentes de carrera. Al establecer que los contratos de los docentes ocasionales son inferiores a un año, inmediatamente a los docentes ocasionales, como también a los docentes de cátedra, nos saca del paquete de auxilios laborales que tiene que expidió el gobierno central para palir para palir la situación de los trabajadores. Entonces ahí tenemos la primera situación, contratos inferiores a un año y obviamente no entramos dentro de la categoría de trabajadores que van a tener ayudas laborales por parte del gobierno. Como les decía, somos docentes que contamos más con derechos más con deberes que con derechos, pues nos recuerdan frecuentemente, y ese fue mi caso en el cual, por ejemplo, ante una solicitud de recategorización, la universidad me responde que agradezca que tengo trabajo y que si no estaba de acuerdo con mi categoría, entonces, ¿para qué yo firmaba el contrato? Básicamente, eso fue la respuesta que me dieron de parte de la Secretaría Académica de la Universidad Militar. Sin embargo, para el cumplimiento de los deberes, sí nos recuerdan que estamos sometidos, obviamente, a la Constitución Nacional, al Decreto 1083, a la Ley 30, a la Ley 785 y a los estatutos de la universidad. Sin embargo, para los derechos es muy distinto, porque, por ejemplo, en la recategorización de un docente ocasional es muy difícil lograrla, al punto de que los docentes ocasionales, cuando solicitamos recategorización y nos es negada, nos aconsejan quedarnos callados so pena de no ser recontratados para el siguiente periodo, con lo cual además tenemos un miedo generalizado de perder el trabajo porque dependemos obviamente de nuestro silencio para lograr la garantía de tener trabajo para el siguiente año. Pongo la situación de una docente que estaba becada y para esa beca tenía que acudir durante un mes con todos los gastos pagos a un país, a otro país, y pidió una licencia no remunerada. La universidad le dijo que ella no tenía derecho a licencia no remunerada porque no estaba dentro de los derechos de los docentes ocasionales, porque no les aplicaba ni el régimen privado ni el régimen público. Entonces ahí tenemos uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es el año pasado, en junio del año pasado, llegó un correo diciendo que los docentes ocasionales no teníamos derechos a pedir permisos bajo ningún pretexto porque tampoco estaban ni dentro de no estábamos ni dentro de la legislación privada ni dentro de la legislación pública.
con lo cual solamente teníamos derecho a licencias por luto o licencias de maternidad o licencias de enfermedad o incapacidad por enfermedad. El resto de los permisos debían ser negados y le ordenaba a los decanos y a los directores de programa que en caso de un permiso se debía finalizar el contrato y cuando el docente volviera a sus actividades se iniciaba un nuevo contrato. Entonces, he aquí otro de los ejemplos de por qué los docentes ocasionales tampoco tenemos más deberes que derechos. En pocas palabras, somos los docentes ocasionales, o así lo veo yo y supongo que esa es la percepción, somos huérfanos tanto de la ley, tanto del gobierno nacional, tanto de las entidades educativas del sector público, al punto de que yo mismo estuve pensando si intervenía o no, porque obviamente sé que la intervención en esta audiencia pues me puede generar algunos problemas, pero es necesario que alguien hable y que alguien diga cuál es la realidad, por ejemplo, en este caso de los docentes ocasionales. Nuestro sustento depende de eso. Hemos decidido, a pesar de que alguno de los intervinientes anteriores había dicho, somos una población muy preparada académicamente, pero los ingresos no se precian de esa preparación académica. Yo hasta hace 2 meses, teniendo un doctorado, la Universidad Militar me reconocía la categoría de especialista, por ejemplo, y fueron 2 meses de luchas para que al menos me reconociera como magíster. Ese es el tipo de situaciones, a pesar de que he pasado las evidencias, a pesar de todo, siempre me niegan la recategorización y la respuesta que me da la universidad es, mire, no tenemos presupuesto para recategorizar a los docentes ocasionales, no les podemos pagar como ustedes tienen en la hoja de vida. Por otra parte, tampoco nos dejan hablar. Yo he sufrido, por ejemplo, he sufrido en algunas ocasiones silenciación. Me han pedido incluso personas que no hable más allá de lo que debo, porque obviamente eso me va a generar perjuicios. No nos permiten, por ejemplo, ser directores de proyectos de investigación, no nos permiten muchos de los derechos y las garantías que tienen los docentes de carrera, y todo porque existe un vacío legal. Porque nosotros lo único que tenemos es un artículo muy escueto en la ley 30 que dice existen docentes ocasionales, pero no existe reglamentación para los docentes ocasionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Simplemente es el reconocimiento de unas garantías mínimas laborales, que nos tengan en cuenta también, que nos respeten todos los derechos como se los respetan a cualquier trabajador en el país. Y les pongo un último ejemplo que me llegó a propósito de las intervenciones y ya con esto finalizo. Hace poco una persona escribió diciendo, miren, yo soy docente y en virtud de esta pandemia sufrí de COVID y en la universidad no me dieron el reemplazo. Me sucedió exactamente lo mismo. Yo también tuve COVID, no me dieron el reemplazo, en medio de una clase me quedé sin oxígeno, reporté el caso a la universidad y la universidad lo que me dijo es, bueno, como le faltó una hora de la clase y a pesar de que los estudiantes me vieron ahogado, como le faltó una hora de la clase, cuadre con los estudiantes cuándo la va a reemplazar. Esa fue la respuesta que me dieron. Entonces, esa es una situación, si hay una precarización de la actividad docente, si hay una precarización de la relación laboral, hay un miedo generalizado a hablar de los docentes y especialmente de los docentes que no contamos con garantías de permanencia como somos los docentes ocasionales y los docentes de hora cátedra. Ojalá esta intervención, ojalá estas intervenciones nos sirvan para reflexionar sobre la situación de los docentes temporales en las universidades públicas. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que me prestaron. Muchísimas gracias al representante Jorge Gómez. Muchísimas gracias al Foro Puedes, a Sara por toda la dinámica que ha llevado en esta audiencia. Y con esto ya me despido.